Buenas tardes, distinguidos y apreciados compañeros. Vamos a trabajar en marco a nuestro curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 2. En el presente curso trabajaremos las alternativas comunes a todos los procesos. Cuando identificamos ámbitos alternos, identificamos de que pueden ser vinculantes a todos y cada uno de los procesos de conocimiento. Esto en marco a lo que para el efecto establece el Código Procesal Civil y Mercantil, y de esa cuenta, distinguidos amigos, es un gusto para mí poder compartir con todos y cada uno de ustedes en este salón virtual, y pues ya después de 15 días de no vernos, espero que algunos nos hayan extrañado en clases, a los que no, pues definitivamente estamos en marco ahora mismo de poder conllevar y poder, en este caso, agotar todos y cada uno de estos temas que correspondan a los procesos alternativos regulados y fundamentados del artículo 516 al artículo, ahora mismo les identifico, 554 del Código Procesal Civil y Mercantil. En ese sentido, vamos a identificar nuestro objetivo en clase, y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala conozca de los procesos alternos comunes a los procesos, como lo son la seguridad de las personas, las medidas de garantía y la acumulación procesal. De esa cuenta, en cuanto a ello, identificaremos no solo los medios de procedencia, sino que la tramitación o las formas en que el mismo se puede llevar a cabo. En ese orden de ideas, entonces vamos a hablar ahora mismo de las providencias cautelares. ¿Y qué son las providencias cautelares? Se encuentran reguladas evidentemente en el artículo 516 del Código Procesal Civil y Mercantil, particularmente estas contenidas en el libro quinto. Y acá hablamos de una alternatividad de todo proceso. La primera de ellas va a ser la seguridad de personas y las medidas de garantía. Cuando identificamos en este caso la alternatividad de todos los procesos, es pertinente determinar el ámbito a que puede ser esto susceptible de un proceso como medida cautelar o preventiva, pero también este puede ser sujeto, en este caso, a un ámbito de protección en favor de las personas. En ese sentido, el artículo 516 nos refiere lo relacionado a la seguridad de las personas, y su objeto es garantizar la seguridad de personas. 516 nos refiere lo relacionado a la seguridad de las personas, y su objeto es garantizar la seguridad de personas y protegerlas de malos tratos o actos reprobados por la ley, la moral o buenas costumbres. Es importante en cuanto a la seguridad de las personas, y me dirá alguien, pero mire, Lick, esto se parece o tiene que ver con la seguridad en materia de violencia intrafamiliar o en protección a la mujer, y evidentemente, digamos, pueden ser vinculantes, pero son una materia distinta que se regulaban antes de que existiera precisamente la ley para prevenir, erradicar y en este caso eliminar toda forma de violencia intrafamiliar. Asimismo, las medidas de seguridad que para el efecto establece la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y particularmente las que también se regulan en la ley de protección integral a la niñez y a la adolescencia, denominadas también PINA. Es entonces las medidas de seguridad, en este caso, en esta materia, de conformidad con el artículo 516, nos establece que para garantizar la seguridad de las personas, protegerlas de malos tratos o actos reprobados por la ley, la moral o buenas costumbres, los jueces de primera instancia decretarán de oficio o a instancia de parte, según las circunstancias de cada caso, su traslado a un lugar donde libremente pueda manifestar su voluntad y gozar de sus derechos establecidos en la ley.
Los jueces menores pueden proceder en los casos de urgencia, dando cuenta inmediata al juez de primera instancia que corresponda. Es decir, este tipo de medidas de seguridad van a ser vinculantes específicamente en cuanto a la tramitación que se debe llevar a cabo en los jueces de primera instancia. En este orden de ideas, y es preciso, digamos, mantengamos en este caso el orden de la continuidad de lo que les quiero identificar. ¿Por qué les he hecho referencia a las medidas de seguridad en marco de violencia intrafamiliar, las medidas de seguridad en marco a la protección de la niñez y a la adolescencia y de la mujer en particular? Y esto deriva, amigos, porque definitivamente cada una de estos procesos también derivan a ser un proceso alternativo. Sin embargo, en marco a las medidas de seguridad que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, van a ser estas aplicadas en forma genérica y va a ser en los casos en los cuales sea necesaria la protección de la persona y va a ser utilizada como una herramienta alternativa en caso no se encuentre regulado lo mismo en la legislación pertinente. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que todas las medidas de seguridad en general van a tener como presupuesto general o van a tener como elemento general siempre este ámbito a través del cual la persona se le va a proteger o se le va a guardar específicamente cuando en este caso la persona se pueda encontrar o someterse a algún peligro, pero también el artículo 521 del Código Procesal Civil y Mercantil también nos establece que los padres o tutores o guardadores o encargados, el juez va a solicitar o va a determinar en este caso la restitución cuando el menor o incapacitado haya abandonado el hogar. Es decir, puede darse en este caso este ámbito que es marco de seguridad en personas, pero no debemos de dejar por atrás o de omitir, por así decirles, de que efectivamente cuando es un menor es la ley PINA la que nos va a regular este tipo de medidas de seguridad y de protección de las personas. Entonces, de esta cuenta, ¿por qué se denominan procesos alternos? Porque este tipo de procesos van a tener la característica principal de proteger y evidentemente el decreto ley 107 oportunamente ya lo establecía, ya lo patentizaba como tal, no obstante a que su aplicabilidad en mayor auge se ha dado a través de la ley de protección a la niñez y a la adolescencia, se ha dado en marco también también en marco a la protección que regula la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar y también la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. En ese sentido, el trámite se encuentra regulado en el artículo 517 y nos establece que el juez se trasladará hasta donde se encuentre la persona que deba ser protegida. ¿Para qué? Para que ratifique su solicitud y si fuera el caso, se hará la designación de la casa o establecimiento que deba ser trasladada. Seguidamente se hará efectivo el traslado de la casa o establecimiento designado y entregará acta de los bienes de uso personal, fijará la pensión alimenticia que deba ser pagada y si procederá, tomará las demás medidas necesarias. Cuando hablamos de las medidas necesarias, podemos identificar las que para el efecto regula el artículo 7 de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar. Asimismo, en este caso, se entregará la orden a las autoridades competentes, y esto es importante, ¿verdad? La orden a autoridades competentes, específicamente a la Policía Nacional Civil, para que preste la protección según sea el caso. Y de esta cuenta, entonces, vemos cómo efectivamente se va a designar y se va a, en este caso, a determinar la protección de la persona. De conformidad con el artículo 518, si se trata de menores o incapacitados, se deberá certificar lo conducente al Ministerio Público, quien bajo su responsabilidad iniciará las acciones que considere procedentes. En este caso,
digamos, el ámbito de la medida de seguridad, entonces, siempre puede ser ante un juez de primera instancia y es el juez el que va a calificar, en este caso, la gravedad del mismo. Si es de violencia contra la mujer, inmediatamente certificará al Ministerio Público y ese, en este caso, el juzgado de turno de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el encargado de otorgar las medidas de seguridad y de determinar la forma expedita, necesaria y pertinente para la protección de la persona. Cuando se trata de menores de edad, evidentemente siempre va a ser a través del juzgado de protección a la niñez y adolescencia y en algunos casos a través de los juzgados especializados en protección de violencia intrafamiliar. En ese sentido, entonces, una vez se ha instado esta acción, es pertinente otorgar el legítimo derecho de defensa, que para el efecto regula el artículo 12 de la Constitución Política de la República, que a bien tiene determinar y establecer ese ámbito de defensa personal en todo proceso o en toda materia procesal. En ese orden de ideas es preciso otorgar el derecho a oposición. Y existe y establece la legislación que si hubiera oposición de la parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, éstas se tramitarán en cuerda separada por el procedimiento de los incidentes. El auto que se resuelva es apelable. Entonces, la oposición se tramita en la vía incidental y normalmente este tipo de oposiciones se realizan en el plazo de 3 días. Seguidamente vamos entonces a identificar y a determinar lo que particularmente nos regula la seguridad de las personas y en ese respectivo orden de ideas voy a habilitarles ahora mismo un tiempo prudencial de 4 minutos para que ustedes puedan realizar sus dudas, consultas pertinentes y en el mismo momento yo los estaré contestando.
Bueno, continuando con nuestra clase, vamos a identificar y nos identifica acá el fundamento, Jackie, el fundamento para el plazo de oposición. Bueno, usualmente el plazo de oposición es de 3 días y de hecho son los órganos jurisdiccionales los que así lo han determinado en marco a lo que para el efecto establece la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia intrafamiliar, así como sus reglamentos. Sin embargo, Flor Nájera nos establece que el artículo 138 establece un plazo y dice trámite, promovido un incidente se dará audiencia a los interesados por el plazo de 2 días. En este caso, Flor, no corresponde al plazo de la oposición, sino que corresponde particularmente al plazo que para el efecto se le debe dar audiencia a las otras partes para otorgar o para hacer valer su respectivo derecho. No obstante ello, el plazo se fundamenta básicamente en lo que para el efecto los jueces otorgan por un lado y por otro lado, que de conformidad con la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, debe de ser de 3 días. No obstante, a que el Código Procesal Civil y Mercantil no establece el plazo de la misma. Entonces, Karin, efectivamente, el plazo de oposición es de 3 días. De ahí dice identificación, se da notificación a MP o a PGN en caso de incapaces o menores. Debe de ser al Ministerio Público porque es en este caso por la comisión de algún ilícito. Olga, nos pregunta Arnulfo, ¿qué tipos de violencia intrafamiliar existen? Bueno, existe violencia física, económica, eh, 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 verbal, ¿verdad? También puede existir violencia verbal, psicológica, y de ellas son las que se cuantifican y se pueden determinar en marco a la violencia intrafamiliar. ¿Quién puede solicitar la seguridad? Solamente la persona que va a ser protegida. No, también pueden hacer, en este caso, Forlán, pueden ser solicitados a través de cualquier persona que vea o que se dé cuenta del agravio que se le causa a las personas. Guillermo dice, estas medidas se solicitarán antes de demandar. Bueno, vamos a hablar en este momento de las medidas de seguridad de las personas, pues no necesariamente. Eh, no necesariamente van a ser antes de demandar, porque digamos, la medida de seguridad no es consecuencia de una demanda, sino que es consecuencia de una protección. Ya vamos a identificar medidas como lo que son el arraigo y el embargo, que pueden instarse en la demanda o pueden instarse anteriormente a ellos como una garantía anterior. Y nos identifica acá el amigo el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, y el artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahora mismo le identifico, bueno, aquí en este caso solo identifica los procesos, compañero, no sé si nos iba a identificar o de qué ley se refiere, según el artículo 199, Guillermo, si pudiera identificarnos. Hardy nos identifica que si hubiera oposición de la parte legítima a cualquiera de las medidas acordadas por el juez, se tramitarán en cuerda separada. Sí, efectivamente, por eso hace referencia de que se van a tramitar en cuerda separada, y cuando son en materia de protección a la familia, específicamente en protección a menores y familiar o medidas de seguridad en el ámbito familiar, el plazo es de 3 días. Su oposición presentada la misma se debe de tramitar en la vía incidental que para el efecto establece el artículo 135 al 140 de la ley del organismo judicial. No obstante ello, en el caso de las medidas de seguridad que para el efecto establece la ley contra la violencia, perdón, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, a bien tiene establecer que en este caso la vía procesal a través de la cual se va a presentar la oposición es de conformidad con el artículo 151 bis del Código Procesal Penal, que refiere los incidentes, la forma en que los mismos deben ser tramitados. Solo déjenme verificar 150 bis o 151 bis, no recuerdo cuál de los dos es, y ahora mismo les identifico. Sí, efectivamente, 150 bis, compañeros, para los que le habían anotado 151, es 150 bis del Código Procesal Penal. En ese orden de ideas, entonces vamos a continuar, y al haber ya identificado la respuesta, solo voy a verificar si no existe alguna pregunta más por contestar. Creo que ahí estamos. Entonces vamos a proceder a
ahora mismo a las medidas de garantía. De las medidas de garantía vamos a encontrar tres tipos de garantía: arraigo, anotación de demanda y embargo. ¿En qué consiste todas y cada una de ellas? De conformidad con lo que establece el artículo 523. Primero identifiquemos el arraigo. ¿En qué consiste? Esta institución persigue que el demandado no se ausente del lugar en que debe de seguirse el proceso o bien evitar su ocultamiento. El arraigo particularmente es ese ámbito a través del cual se limita o se pretende limitar de que la persona pueda, en este caso, salir del país y a consecuencia de ello, la persona se abandone o en este caso ya no se encuentre presente al momento de ser demandado. El arraigo pues puede instarse, y como bien nos preguntaba un compañero anteriormente, puede instarse tanto en la respectiva demanda como una medida, en este caso, específica cautelar o de garantía de específicamente arraigo. De esta cuenta, el artículo 523 del Código Procesal Civil y Mercantil nos establece: cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba entablarse o se haya entablado una demanda, podrá el interesado pedir que se le arraigue en el lugar en que deba seguir el proceso. ¿Qué quiere decir esto? El arraigo básicamente es esa prohibición de salir de la persona del país, pero particularmente también nos va a conllevar a que la persona se oculte o no se encuentre en el país al momento de instársele una demanda. Y los efectos del arraigo se encuentran regulados en el artículo 523 y evidentemente nos establece: al decretar el arraigo, el juez prevendrá al demandado que no se ausente del lugar en que sigue o a ella de seguirse el proceso, sin dejar apoderado o que haya aceptado expresamente con las facultades y la prosecución del fenecimiento al fenecimiento del proceso. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Quiere decir que evidentemente cuando se insta o cuando se lleva a cabo, en este caso, el respectivo arraigo, debe de tomarse en cuenta de que el efecto es garantizar que la persona se encuentre en juicio. Ojo, me dirá alguien, pero mírele, ¿y es necesario que esté personalmente? No, la persona puede estar a través de un mandato otorgando todas y cada una de las facultades pertinentes y necesarias en marco, en este caso, al cumplimiento del proceso. Ojo, el arraigo en materia civil es totalmente diferente en materia penal, puesto que en materia penal no basta el mandato, es necesario que la persona se encuentre en forma física por la naturaleza del proceso. Y ahí la diferencia que particularmente va a radicar entre el arraigo civil y el arraigo penal. De esta cuenta, el arraigo civil básicamente es pretender que la persona se encuentre en el respectivo juicio. Seguidamente, entonces, vamos a identificar que, por ejemplo, en los procesos sobre alimentos, y si tienen a mano su código, por favor, identifiquen y subrayen donde dice procesos sobre alimentos, será necesario que el demandado cancele o deposite el monto de los alimentos atrasados que sean exigibles y que legalmente garantice el cumplimiento de la obligación por el tiempo que el juez determine según las circunstancias. Y esto, digamos, es en aras, ¿verdad?, de conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 524. Esto pretende, en este caso, garantizar que en este caso, el arraigo tenga el alcance de que no solo se va a pretender de que la persona sí esté en juicio, sino que aún a ello pueda garantizar las pensiones alimenticias de los menores para que estos oportunamente sean protegidos conforme para lo que el efecto establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. En ese sentido, continuando, el artículo 524 nos establece que, apersonado en el proceso del mandatario, prestada la garantía a satisfacción del juez en los casos que refiere el párrafo anterior y cumplido en su caso lo relativo a los alimentos, se levantará el arraigo sin más trámite. Ahora bien, distinguidos amigos,
tomemos en cuenta algo, y esto es importante en marco a las representaciones que se deban de ejercer particularmente en este tipo de procesos. Y es que definitivamente este tipo de procesos van a tener la característica de que cuando es sobre alimentos cuando versa sobre menores, definitivamente los alimentos deben de ser totalmente garantizados. Pero me preguntará alguien, Licky, ¿qué tipo de mandato es el que yo debo de utilizar para poder representar en este tipo de juicios? ¿Será un mandato general? ¿Será un mandato judicial? ¿O será un mandato, en este caso, especial? En este caso, el artículo 188, 189, 190, 191 de la Ley del Organismo Judicial nos establece esa particularidad de los mandatos y nos refiere que los mismos deben de ser judiciales, pero cuando se trata de alimentos, de conformidad con el Código Civil, que ahora mismo les voy a identificar su respectivo artículo, el artículo, en este caso, en marco a contraer matrimonio, divorciar y demás, nos exige la ley que deba de ser, en este caso, un mandato de carácter especial. Bueno, de esta cuenta, entonces, es preciso, ¿verdad?, determinar y establecer de que el arraigo es esa presencia, ¿verdad? No obstante a ello, ¿qué sucede si existe un quebrantamiento de arraigo? Y dice el arraigado que quebrante el arraigo o que no comparezca al proceso por sí o por representante, además de la pena que merezca su desobediencia, será remitido a su costa al lugar donde se ausentó indebidamente o se le nombrará defensor judicial en la forma que previene el artículo anterior para que el proceso que hubiera decretado el arraigo y para los demás asuntos relacionados con el litigio. Entonces, esto nos determina y nos establece que la persona que ha sido arraigada y quebrante el mismo va a ser sometido al proceso por cualquiera de los medios que sean vinculantes y pertinentes, e incluso se le nombrará un defensor judicial para hacer valer sus respectivos derechos. Luego vamos a encontrar la anotación de demanda, y la anotación de demanda va, digamos, primero va a recaer sobre un ámbito a través del cual es necesario hacer valer una declaración de un derecho real. Esto fundamentado en el artículo 526 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que nos establece cuando se discuta una declaración, constitución, modificación o extinción de algún derecho real sobre inmuebles, podrá el actor pedir la anotación. Entonces, evidentemente, cuando lo que se está persiguiendo es en este caso una protección especial en marco a lo que para el efecto determinan los derechos reales, es pertinente y es preciso que se pueda, en este caso, instar la respectiva anotación de la demanda, pero tomando en consideración y tomando en cuenta siempre, ojo, siempre, que esta anotación es eminentemente preventiva y que de la misma únicamente no va a constituir ni va a garantizar de que el derecho se me vaya a declarar en favor, sino que únicamente se va a notar en el bien de que el proceso se encuentra en un estado litigioso, y de esa cuenta el proceso, al querérsele realizar cualquier anotación, no se ha permitido, toda vez de que ya existe una anotación preventiva de demanda, es decir, que el bien se encuentra en un litigio procesal. Distinto totalmente al embargo, puesto que el embargo ya es, en este caso, la garantía a través de la cual se pretende el cumplimiento del pago de una obligación. Existiendo en este caso el embargo precautorio sobre bienes, existe también el embargo, en este caso, a través del procedimiento de la intervención de conformidad con lo que para el efecto establece el artículo 529 del Código Procesal Civil y Mercantil, y que particularmente este artículo 529 nos establece:
Cuando las medidas de garantía recaigan sobre establecimientos o propiedades de naturaleza comercial, industrial o agrícola, podrá decretarse la intervención de los negocios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué es la intervención en el carácter del embargo? Para que, en este caso, el interventor haga los pagos correspondientes a la obligación que debe realizarse sin que se pierda el derecho del bien. En este caso nos establece el mismo artículo 529. Podrá decretarse asimismo la intervención en los casos del condominio o sociedad a los efectos de evitar que los frutos puedan ser aprovechados indebidamente por un condueño en perjuicio de los demás. El auto que disponga la intervención fijará las facultades al interventor que limitará lo estrictamente indispensable para asegurar el derecho del acreedor o del condueño, permitiendo en todo lo posible la continuidad de la explotación. De esta cuenta es importante identificar que en cuanto al embargo existen distintas, en este caso, medidas o formas, ¿verdad?, de que las mismas van a llevarse a cabo o que van a tener esa vinculación. Y es que, digamos, el artículo 531 nos establece, de toda providencia precautoria quedará responsable el que la pide, definitivamente. Por consiguiente, solo en su cargo están en su cargo las costas, los daños y los perjuicios que se causen, en este caso, por los tanto arraigos, anotaciones o embargos por la falta de disponibilidad de los bienes. De esa cuenta, si no se ejecutara la providencia y el interesado no presta la garantía suficiente a juicio del juez que conozca el asunto, entonces evidentemente no se va a otorgar la misma. Esta garantía, cuando la acción que va a intentarse fuere por valor determinado, no bajará del 10% ni excederá del 20% de dicho valor, cuando fuere por la cantidad indeterminada que el juez fijará en el monto de la garantía. Para el efecto de la fijación de garantía, el que solicita una medida precautoria está obligado. Y ojo, 531 Código Procesal Civil. Y estas son las obligaciones a que yo me someto en este tipo de medidas. Y la primera de ellas es a determinar con claridad y precisión lo que se va a exigir del demandado. Esto es importante y esto se hace en la petición de medidas precautorias. 2, fijar la cuantía de la acción, importantísimo, por los montos. 3, indicar el título que de ella se va a emanar. Y en este sentido, entonces, este tipo de medidas, como les hago referencia, pueden ser solicitadas con anterioridad como una medida de garantía o pueden solicitarse en la respectiva demanda. En ese sentido, cuando la medida precautoria no se solicita previamente, sino al interponer la demanda, no será necesario constituir garantía en el caso del arraigo, anotación de demanda o anotación de intervención judicial. Tampoco será necesaria la constitución previa a garantía cuando el demandado solicite el embargo o secuestro de bienes, cuando evidentemente se funda en prueba documental que a juicio del juez autorice dictar dicha medida precautoria. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de las medidas de garantía? ¿Pueden ser anteriores? Sí, sí pueden serlo. ¿Cuál es la condición? Que exista una garantía. ¿Cuándo no hay garantía? Cuando se hacen o se solicitan en la respectiva demanda. En ese sentido, distinguidos amigos, voy a habilitarles ahora mismo 5 minutos para que ustedes puedan realizar sus consultas. Yo las contesto y continuamos con la última parte del curso.
Continuando en marco a nuestro presente curso, vamos a identificar entonces que nos pregunta acá Andrea Sánchez que si las providencias cautelares y las medidas de garantía son lo mismo. Bueno, evidentemente las están identificadas o están tipificadas como providencias anteriores, cautelares, preventivas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí, pues no son exactamente lo mismo, pero sí corresponden al mismo título, ¿verdad? Que son providencias cautelares. En el derecho penal, ¿con qué nombre se conocen estas medidas? También exactamente las mismas, embargo, arraigo, y de hecho las mismas se interponen en materia, en este caso penal, con base a lo que para el efecto establece el Código Procesal Civil y Mercantil. En la anotación de demanda, ¿a qué se refiere con la declaración de un derecho real? Por ejemplo, si un bien inmueble está siendo sometido o va a ser sometido a un proceso del cual sea necesario declarar la nulidad de un derecho, entonces es ahí en donde corresponde la anotación de la demanda. En ese sentido, toda anotación que conlleve esas características definitivamente van a ser tramitadas en marco al proceso o medida cautelar. Nos pregunta Paola, bueno, para contestarle esto a la compañera Sabrina. Entonces, si el derecho real básicamente es para declarar efectivamente el mismo en este caso, sobre bienes de cualquier naturaleza, mueble o inmueble. Paola, por su cuenta, nos dice que en qué casos se dan las providencias de urgencia. Realmente una nominación de casos no hay, esto depende de su interés procesal. Definitivamente, por ejemplo, si yo voy a cobrar una deuda o una obligación, pues lo que voy a pretender es el pago de la misma y voy a instar definitivamente el respectivo embargo. Estefano dice que si una persona tiene una pensión alimenticia de 1,000 quetzales, pero la despidieron y en la medida de lo posible le ha dado menos y no ha podido notificar al juzgado que se quedó sin trabajo por lo que están pensando, por lo que está pasando y que los juzgados están cerrados, tendrá que pagar la diferencia. Pues definitivamente, ¿verdad? Una situación no es diferente de otra y consecuentemente a ello, incluso no basta solo con informarle al órgano jurisdiccional que no tiene trabajo, en todo caso debe de instar una demanda de reducción de pensión alimenticia y en todo caso, pues el cumplimiento de la obligación al día de hoy sigue siendo la misma. Nos pregunta Luz Masbeli que no comprendió sobre cuál es el efecto que sufre el quebrantamiento del arraigo y cuál es el artículo que usted mencionó, porque el artículo 523, vamos a ver, efectivamente el quebrantamiento del arraigo es el artículo 525 y el efecto es definitivamente de que al quebrantar el arraigo se le va a nombrar un defensor judicial, puesto que definitivamente es necesaria su comparecencia en el respectivo juicio. Jorge, ¿cuál es la diferencia clara entre embargo, secuestro e intervención? Porque habló de embargo preventivo al hablar de secuestro. Yo no hablé del embargo preventivo al hablar de secuestro, sino que les hacía referencia de que el embargo es preventivo porque es evidentemente para prevenir o garantizar el anterior pago. La diferencia clara de cada uno de ellos, definitivamente el secuestro es cuando el bien ya ha sido dado en garantía y el mismo se secuestra por un órgano jurisdiccional nombrando un depositario para el efecto, y en el caso de la intervención, que la intervención a la cual hacía referencia, esta tiene el carácter y es un embargo con carácter de intervención, porque lo que hace es nombrar un interventor, quien se vuelve como administrador de la institución o de la empresa o de los bienes de la persona y va a tener la característica de cumplir las obligaciones y funciones de la sociedad o de la empresa o de la persona y de ello va a priorizar los pagos, en este caso míos, a quien le corresponde el derecho real sobre la obligación. En ese respectivo orden de ideas, distinguidos amigos, espero haberles podido aclarar todas y cada una de sus dudas y ahora mismo vamos a hablar de la acumulación de acciones o pretensiones de procesos. WASP establece que es un acto o serie de actos en virtud de los cuales se reúnen en un mismo proceso dos o más pretensiones con objeto que sean examinadas y actuadas y en su caso dentro de aquel. Es decir,
La acumulación de procesos se va a encontrar regulada definitivamente en el artículo 538 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero, ¿qué es la acumulación procesal, compañeros? La acumulación procesal, evidentemente, es este ámbito a través del cual dos procesos se tramitan y se tiene que ver con las mismas partes, mismos sujetos, similares intereses que deben o puedan tramitarse en la misma vía procesal, y es ahí en donde es procedente la acumulación. Para el efecto lo establece la acumulación objetiva, que establece que esta clase de acumulación alude al ejercicio de varias pretensiones en una misma demanda. Se rige por principios. Primero, el principio de no contradicción. Este principio de no contradicción definitivamente los vamos a encontrar en el artículo o regulados en el artículo 538, que nos establece: procede la acumulación en los siguientes casos: cuando diversas demandas provengan de una misma causa o cuando sean diferentes las personas que litigan y las cosas que sean objeto de la demanda. Dos, cuando las personas y las cosas son idénticas, aunque las pretensiones sean diferentes. Y tres, en general, siempre que la sentencia haya de pronunciarse de un juicio que deba de producir efectos de cosa juzgada en el otro. Entonces, al principio de no contradicción, quiere decir de que la acumulación objetiva es de que no va a haber litigio entre las partes, que las partes no se van a oponer a esta acumulación, porque por su propia naturaleza debe de ser consecuente uno del otro. Segundo, por la unidad de competencia, definitivamente, porque el juez que conozca sea competente. Y en cuanto a la unidad de trámite, se establece que las pretensiones que deban ventilarse en diferentes procedimientos no son acumulables. Es decir, yo no puedo acumular un proceso que se tramita en la vía ejecutiva con uno que se tramita en la vía sumaria, por decirles algo. Deben de ser la misma clase de procesos para que al fenecer los mismos o al concluir los mismos conlleven a una declaración de cosa juzgada. Es decir, entonces, de que deben de existir estos tres elementos: no contradicción, unidad de competencia y unidad de trámites. Los requisitos que para el efecto establece el artículo 539 dice que solo podrá decretarse a petición de parte y no procede la acumulación de procesos por la naturaleza de sus procedimientos o cuando la naturaleza de sus procedimientos sean distintos. Tampoco procede cuando se trate de procesos de ejecución singular y en los interdictos, cuando los procesos se encuentren en diferentes instancias. Entonces, definitivamente, ¿verdad? Este ámbito de petición puede o debe de hacerse valer, y de conformidad con la ley, esta acumulación debe o puede pedirse en cualquier estado del proceso antes de que se pronuncie la sentencia definitiva. Seguidamente vamos a encontrar e identificar la acumulación subjetiva. Y la acumulación subjetiva, por su teoría, nos identifica que encontramos una sola relación jurídica sustancial con pluralidad de sujetos. Y la acumulación subjetiva impropia establece que supone la existencia de varias relaciones jurídicas sustanciales ligadas por una razón de la causa o del objeto, con elementos comunes a los distintos sujetos, de donde deriva una conexividad jurídica entre diversas demandas. Y la acumulación subjetiva necesaria cuando el fallo judicial es posible solamente con la presencia de todos los sujetos de la relación substancial. En este sentido, entonces, es preciso, ¿verdad?, determinar y establecer que la acumulación entonces es vinculante, ¿verdad? Y básicamente, de conformidad con la doctrina que hemos identificado anteriormente, vamos a enmarcarla definitivamente a lo que establece la ley. Y por eso es que la petición de la acumulación, de conformidad con el artículo 542 del Código Procesal Civil y Mercantil, nos establece que el que pida acumulación expresará primero el juzgado en que se siguen los procesos, las personas que en ellos intervienen, la acción que cada uno de ellos debe ejercitar, el objeto definitivamente y los fundamentos legales en los que se apoye la acumulación.
El juez, en cuanto a su resolución, deberá resolver de plano la acumulación y la resolución que dicte será apelable. En todo caso, los jueces que tramiten los procesos cuya acumulación se pide pertenecen a distintas salas, conocerán la apelación, en este caso la Corte Suprema de Justicia, cuando la acumulación se pide en distintas salas de las Cortes de Apelaciones. Ojo con el trámite, desde el momento en que se pida la acumulación, queda en suspenso la tramitación de los procesos. ¿Esto por qué? No puede conocerse un proceso si aún, no puede conocerse toda vez que se está pidiendo de que se acumulen las pretensiones procesales. Y los efectos de la misma, entonces, es que de que los procedimientos acumulados se sigan en un solo proceso. Ese es el efecto genérico, que la acumulación procesal se lleve a cabo en un solo acto y se decidan en una misma sentencia. Cuando se acumulan, de conformidad con el artículo 545, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando se acumulan los procesos, se suspenderá el curso del proceso en que estuvieron más próximos a su terminación, hasta que otros se hallen en el mismo estado, poniéndose razón en autos. La regla establecida en el párrafo anterior no es aplicable a las acumulaciones que hagan de procesos atractivos a cuya tramitación se acomodarán y se acumulen a ellos, que se sigan en cuerda separada. Si se trata de consignaciones de rentas o de pensiones, se acumulará de oficio a solicitud de parte y el proceso principal, y si no fueren aceptadas, se resolverán en sentencia. Bueno, con esto, entonces, la acumulación, no le perdamos, no es una ciencia la acumulación, realmente, de conformidad con la norma, parece más complicada que lo que realmente es, ¿verdad? Realmente la acumulación no es más que este ámbito a través del cual se pretende que las partes lleven un litigio en un solo acto. De hecho, uno de los elementos que conlleva la litispendencia, y esto lo regula el artículo 540 del Código Procesal Civil, determina que cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra y que se establezca ante juez competente, siendo unas mismas personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Es decir, no hay acumulación cuando son, en este caso, iguales las pretensiones, puesto que en este caso se entabla ante juez competente y definitivamente la acumulación pues no va a ser vinculante por ser los mismos hechos, mismas condiciones, solo que ante diferente órgano jurisdiccional. Y con ello, distinguidos amigos, pues estamos dando, en este caso, una conclusión, estamos dando una conclusión a nuestro curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil 2. Y ahora mismo, si hubieran dudas, por favor, pueden hacer, en este caso, sus preguntas. Yo ahora mismo voy a contestar. Alejandra nos establece una pregunta. ¿La acumulación de procesos que trata el Código Procesal Civil y Mercantil aplica al ámbito laboral? Exactamente, Alejandra. Es más, en materia laboral usted podrá notar de que no identifica o no establece este ámbito y el Código de Trabajo particularmente regula que las condiciones procesales que no se encuentren reguladas en el Código de Trabajo van a ser aplicadas supletoriamente las que para el efecto establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, la acumulación procesal, distinguidos amigos, no es más entonces que este ámbito, ¿verdad? Y definitivamente esta forma a través de la cual el proceso anterior se va a acumular con el posterior y el proceso que va a llevarse o en el cual se va a acumular todo siempre va a ser en el primer proceso de conocimiento. En este caso dice Linda Cristal y nos establece que ¿quién resuelve la acumulación si las demandas se encuentran en diferentes órganos jurisdiccionales? Las va a resolver el juzgado que haya conocido primero. Siempre va a haber uno, solo que sea de verdad, bueno, es imposible.
Realmente no va a haber un momento en el cual las dos pretensiones ingresen en el mismo día, en la misma hora, en el mismo minuto y en el mismo segundo. Siempre va a haber una que ingrese antes o va a tener un número de expediente anterior, porque no va a haber expediente 1 y 1 bis, siempre hay 1, 2 y así sucesivamente. Y va a conocer y se va a resolver en el órgano jurisdiccional que haya conocido en primer lugar la acumulación procesal. Bueno, perdón, que en primer lugar haya conocido la pretensión procesal es quien va a resolver la acumulación procesal. Continúo entonces ahora mismo con las respectivas preguntas. Si hubiera alguien más que tenga alguna duda o algo que no les haya quedado claro, vamos a, en este caso, a contestar las preguntas que sean correspondientes. Si nos pregunta Verónica, ¿qué efecto produce la acumulación en una petición de proceso? Bueno, el efecto que se va a producir definitivamente de la acumulación, de hecho, nos lo establece el artículo 545 y el efecto particular, compañera, es de que se va a acumular todo en un solo juez, que no se van a conocer una pretensión en un lado y otra en otro lado, no, es que se va a acumular la pretensión y el efecto es de que sea una sola sentencia que resuelva todo el litigio. Jonathan nos pregunta que no entendió la litispendencia. ¿Cómo debe ser el actor del segundo juicio para saber que ya se lleva un juicio anterior en otro organismo? Definitivamente, en el caso de la litispendencia, recordemos de que se va a llevar a cabo, sí, solo sí, al momento en el cual yo conozco de que existe otro proceso. Si el proceso depende ya de otro, definitivamente no va a ser acumulable porque evidentemente la litispendencia es cuando un juicio depende de otro para su efectiva validez y consecuencia a ello, ¿cómo se va a enterar? A través de la respectiva demanda o en el momento en el cual se le haga valer el respectivo derecho. Esto en marco, pues, a lo que para el efecto no se establece como parte el ámbito de la litispendencia como una excepción procesal. Es por ello que establece el artículo 540 que cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo una misma las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la improcedencia del segundo juicio y se condenará al actor. Es decir, en este caso, evidentemente, esta doble pretensión va a ser enmarcada siempre a quien acciona o a quien pretende el derecho. Y evidentemente, si yo demandé, yo conozco que ya existe una demanda anterior y que ya se está tramitando. Y lo que pretende la norma es que no existan dos procesos en uno, pretendiendo violentar sustancialmente el orden lógico del proceso. Continuando entonces con las dudas, compañeros, no sé si alguien tiene alguna otra duda más para poder ya concluir nuestro curso. Y desde ya, distinguidos amigos, en lo que terminan de escribir acá los compañeros, que veo que ahora mismo están en ello, pues no está de más pues decirles a todos y cada uno de ustedes que efectivamente, ¿verdad? La Universidad Rural de Guatemala está haciendo los esfuerzos necesarios, suficientes, para poder brindar de la mejor manera el servicio a favor de todos y cada uno de ustedes. Desde ya, amigos que nos visitan desde las distintas sedes del interior de la República, saludos a todos y cada uno de ustedes por encontrarse presentes en este salón virtual. Gracias principalmente por permitirnos llegar a sus respectivos hogares y principalmente poderlos acompañar en este sábado caluroso, por cierto, al menos en el área de la capital. Para los compañeros que definitivamente están en otras áreas, por ejemplo, los compañeros de San Marcos, los compañeros de Quetzaltenango, saludos a todos y cada uno de ustedes. Espero realmente hayan tenido todos éxitos en sus respectivos exámenes, ¿verdad? Realmente exámenes bastante básicos y espero todos a bien hayan podido resolver de la mejor manera sus respectivas respuestas. Entonces, con ello, distinguidos amigos, yo creo que he llegado o he concluido con todas y cada una de sus respectivas preguntas y con ello pues vamos a proceder a dar por concluida nuestra clase, distinguidos y apreciados amigos, todos y cada uno de ustedes.
tengan una excelente tarde, una excelente jornada académica. Evidentemente sé que muchos de ustedes pues aún continúan, ¿verdad?, con sus respectivas clases en el día, y no está de más pues decirles a todos que tengan una excelente tarde. O no olvidemos definitivamente debemos de recordar todos de que Universidad Rural de Guatemala somos todos. Cuídense, éxitos, bendiciones, hasta la próxima, los veo en la siguiente clase. Un gusto estar con ustedes, nos vemos.